Hola, el día de hoy estaremos resolviendo nuestra última parte de nuestro repaso para el examen específico de medicina. En este repaso estaremos viendo geometría y trigonometría. Desde ya les agradezco a los que se han visto los anteriores 6 videos y que juntos hemos resuelto todos estos problemas. Entonces, empezando, tenemos la pregunta. ¿Cómo se llaman los ángulos que sumados dan como resultado pi radianes? Tenemos que tener algo claro. ¿A cuánto es igual pi radianes? Tenemos un plano y este plano puede tener distintos tipos de ángulos. ¿Y qué figura es que va generando todos estos ángulos? Va generando un círculo. A este círculo le vamos a llamar círculo unitario. Y en este círculo unitario, este punto vendría siendo 2 pi radianes. Aquí tendríamos pi medios radianes, aquí tendríamos pi radianes y aquí tendríamos 3 medios de pi radianes. Entonces, ¿cuál es el ángulo de pi radianes? Viene siendo todo esto de aquí, es decir, este ángulo. ¿Y a cuánto es este ángulo? Este ángulo es igual a 180 grados. Entonces nos preguntan, ¿cómo se llaman los ángulos que sumados dan como resultado pi radianes o bien como resultado 180 grados? Y estos vienen siendo los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios van a ser aquellos que vamos a tener un ángulo, el cual vamos a llamar alfa, y vamos a tener otro ángulo, llamémoslo beta. Alfa más beta vendrá siendo igual a 180 o bien pi radianes, por lo cual podemos definir los ángulos suplementarios como dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Siguiente tenemos cuántos ángulos rectos se forman cuando dos rectas perpendiculares se cruzan. Primero tenemos que conocer algo. ¿Cuál es la definición de líneas perpendiculares? La definición de líneas perpendiculares quiere decir que los ángulos formados por la intersección de estas líneas son ángulos rectos. Entonces tenemos una recta. Y para que se cumpla eso de que tienen que ser 90 grados, vamos a tener una recta. ¿De qué forma? Así. Ahí notamos que se forman 90 grados. Pero ¿cuántos de estos 90 grados se forman? Es decir, ¿cuántos ángulos rectos se forman? Tenemos uno aquí. Vamos a tener otro acá. Vamos a tener otro acá. Y por último vamos a tener otro acá. Entonces, ¿cuántos ángulos rectos se formaron cuando estas dos rectas perpendiculares se cruzaron? Se han formado 4 ángulos rectos. ¿Cuál es el triángulo que tiene sus 3 lados iguales? Tenemos 3 tipos de triángulos. Tenemos el triángulo equilátero, el cual sus 3 lados vienen siendo iguales. Tenemos también el triángulo isósceles, en el cual 2 de sus lados van a ser iguales y el tercero claramente va a ser distinto. Y tenemos el triángulo escaleno, el cual sus 3 lados van a ser distintos. Entonces, ¿cuál es el triángulo que tiene sus 3 lados iguales? Este viene siendo el triángulo equilátero. El triángulo que tiene 3 ángulos de 60 grados se llama, la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180. Por lo cual, si tiene los 3 ángulos iguales, 60 más 60 más 60. Y esto va a ser 180. Esto quiere decir que también sus 3 lados van a ser iguales. ¿Y cuál es el triángulo que tiene sus 3 lados iguales? Claramente, el triángulo equilátero. Si un triángulo tiene 2 ángulos de 50 grados, ¿cuánto mide el otro y cómo se llama dicho triángulo según sus lados? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos dice, tiene 2 ángulos de 50 grados. Eso quiere decir que, como tiene 2 ángulos iguales, también va a tener 2 lados iguales. Y si tiene 2 lados iguales, va a tener uno distinto. ¿Y cómo se llama este triángulo que tiene 2 lados iguales y uno distinto? Es el isósceles. Y como dijimos aquí arriba, la suma de los 3 ángulos de un triángulo tiene que dar 180. Entonces ya tenemos 50, tenemos otro de 50, tenemos otro que no conocemos que vamos a llamarlo X y su suma tiene que dar 180.
Recordemos, el 180 va para la suma de todos los ángulos internos de un triángulo, no importando si es equilátero, isósceles o escaleno. Entonces 50 más 50, 100. Más x, esto va a ser igual a 180. Despejamos para encontrar el valor de x. X vendrá siendo 180 menos 100. X va a ser igual a 80. Entonces ya tenemos que este triángulo va a ser un triángulo isósceles y su tercer ángulo va a medir 80 grados. Siguiente, si un triángulo escaleno tiene dos ángulos de medidas 20 y 40, ¿cuánto medirá el tercer ángulo? Notemos que este es escaleno. ¿Por qué? El escaleno es el que tiene tres lados distintos. Repito, la suma interna de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180. Tenemos el ángulo de 20 más el ángulo de 40 más un ángulo que no conocemos. Y esto va a ser igual a 180. 20 más 40, 60. Más x, esto va a ser igual a 180. X vendrá siendo igual a 180 menos 60. X vendrá siendo igual a 120 grados, por lo cual el tercer ángulo va a ser igual a 120. Y notamos que este ángulo es distinto a este y este es distinto a este. Tenemos tres ángulos distintos, por lo cual también vamos a tener tres lados también distintos. Siguiente tenemos el área sombreada es, y nos dan esta figura. Y nos dan que esta figura es un cuadrado de 2 centímetros. Ya hemos resuelto muchísimos problemas de área sombreada. Y la manera en que lo resolvemos es primero creamos una expresión que nos dé esta área sombreada. En este caso, ¿cómo calcularíamos esta área sombreada? El área sombreada vendría siendo el área total menos el área no sombreada. Al quitarle el área no sombreada al área total, ya únicamente nos quedaría el área sombreada, que es lo que nos interesa. Entonces, calculemos el área total. ¿Cómo calculamos el área total? ¿Qué figura es? Es un cuadrado. ¿Y cómo calculamos el área de un cuadrado? Lado al cuadrado. ¿Qué lados tiene? 2 y 2. Entonces su área va a ser 2 al cuadrado. Su área total va a ser 4 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cómo calcularíamos el área no sombreada? Podemos ver este problema de dos formas distintas. Una es, ¿qué figura tenemos aquí? Tenemos un cuarto de círculo. ¿Y cuántos cuartos de círculo tenemos? Tenemos 4, por lo cual uniendo estos cuartos de círculo ya únicamente nos quedaría un círculo completo. Entonces el área no sombreada vendría siendo el área de ese círculo. ¿Cuál viene siendo? La forma para calcular el área de un círculo es pi r cuadrado. Por lo cual el área no sombreada vendría siendo pi, que multiplica al radio. ¿Cuál es el radio de este círculo? Es un punto del centro hasta un borde. Vendría siendo 1. 1 al cuadrado. El área no sombreada vendría siendo 1 por 1, 1. El área no sombreada vendría siendo únicamente pi. Pero hagámoslo de la manera más larga. Si no logramos ver de dónde viene el círculo, calculémoslo trabajándolo como cuartos de círculo. Vamos a ver qué es lo mismo. Área no sombreada vendría siendo 4 veces, porque tenemos 4 cuartos de círculo, 1, 2, 3 y 4, 4 veces el área de un cuarto de círculo. Si el área de un círculo completo es pi r cuadrado, y esto lo dividimos dentro de 4 porque solo estamos trabajando con una, el 4 se va con el 4 y ya únicamente nos quedaría pi r cuadrado. Donde teníamos pi r cuadrado, lo teníamos aquí, por lo cual hemos comprobado que también trabajarlo de esta manera es prácticamente lo mismo. Ahora, ya que ya tenemos tanto el área total como el área no sombreada, lo metemos a nuestra expresión que nos da el área sombreada. Área sombreada vendría siendo área total. ¿Cuánto es el área total? 4 menos el área no sombreada. ¿Cuánto es el área no sombreada? Pi. 4 menos pi centímetros cuadrados. Siguiente tenemos calcule el radio en metros del círculo de la figura si el área del rectángulo inscrito es de 3 metros cuadrados y uno de sus lados mide 2 metros. Tenemos que calcular entonces el radio de este círculo. ¿Cuál es la definición de radio? La definición de radio es un punto desde el centro del círculo hacia un borde de esa circunferencia.
por lo cual el radio bien puede ser esto de aquí. Ahora, ¿qué más información tenemos? Nos dice que el área de este rectángulo es de 3 metros cuadrados y uno de sus lados mide 2 metros. ¿Cómo es que calculamos el área de un rectángulo? Lo calculamos la base por la altura. Esto de aquí por esto de acá. En este caso ya tenemos que uno de sus lados, ya sea la base o la altura, es 2, por lo cual supongamos que es la base. Si la base es 2, tendríamos 2 por A, viene siendo el área de este rectángulo. ¿Y cuál es el área de este rectángulo? Es 3 metros cuadrados. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación en donde podemos encontrar el valor de A, por lo cual A vendrá siendo igual a, el 2 está multiplicando, pasa a dividir 3 medios. Ya tenemos tanto el valor de A como el valor de B. Y ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Vemos que ya tenemos el valor de B, el cual es 2, y ya tenemos el valor de A, el cual es 3 medios. Y como lo que queremos es encontrar esto de aquí, porque esto es el radio, que es lo que nos pide, simple lo podemos encontrar mediante el teorema de Pitágoras. Sacamos este triángulo que se nos genera acá, aquí es 3 medios, aquí es 2, y este es el radio. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso, r al cuadrado vendrá siendo igual a 2 al cuadrado más 3 medios al cuadrado. R al cuadrado vendrá siendo igual a 4 más 3 al cuadrado, 9, partido 4. Aplicamos carita feliz. R cuadrado vendrá siendo igual a 16 más 9 dividido 4. Esto es igual a 25. 25 partido 4. Por lo cual r cuadrado va a ser igual a 25 partido 4. Pero como lo que nos interesa es el valor de r y no de r al cuadrado, ponemos ambos lados en raíz. El cuadrado se va con la raíz y nos quedaría que r es igual a raíz de 25 partido 4. ¿A qué es igual esto? A lo largo de este repaso hemos visto que esto es igual a tener raíz de 25 partido raíz de 4. Raíz de 25 es 5, raíz de 4 es 2. Por lo cual, r vendrá siendo igual a 5 medios. Siguiente nos dice calcule C si B es igual que 2 y H es igual que 5. Y luego calcule el área del triángulo. Lo calculamos de igual forma por Pitágoras. C al cuadrado es igual a H al cuadrado más B al cuadrado. C al cuadrado es igual a, ¿cuánto es el valor de H? H es igual que 5. 5 al cuadrado más B al cuadrado. B es igual que 2. 2 al cuadrado. C al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, 25. Más 2 al cuadrado, 4. C al cuadrado es igual a 25 más 4, 29. Como lo que nos interesa es el valor de C y no de C al cuadrado, ambos lados en raíz. El cuadrado se va con la raíz y nos quedaría que C es igual a raíz de 29. Tenemos ya el valor de C. Y lo que nos piden es calcule el área del triángulo. ¿Cómo si calculamos el área de un triángulo? Esta la calculamos 1 medio de la base por la altura. Esto vendría siendo igual a 1 medio. ¿Cuál es la base? La base es esto de aquí. Es decir, B. ¿Cuánto es B? B es 2. 1 medio por 2 por la altura. La altura es esto de acá. ¿Y cuánto es H? H es igual que 5. Por lo cual, 1 medio por 2 es igual que 1. Y 1 por 5 es igual que 5. Por lo cual el área de este triángulo vendrá siendo igual a 5 centímetros cuadrados. Siguiente tenemos dada la figura, calcule el valor de x. ¿Cómo podemos calcularla? Podemos calcularlo por algo que se llama semejanza de triángulos. ¿Qué se necesita para trabajar con semejanza de triángulos? Trabajar con semejanza de triángulos necesitamos que los ángulos que comparta tanto un triángulo como el otro sean iguales. En este caso tenemos un triángulo aquí y otro triángulo acá. Notemos que este ángulo es igual a este ángulo de aquí.
Notemos que aquí tenemos uno de 90. De igual forma acá. Y notemos que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. ¿Cómo sabemos que estos ángulos son iguales? Sabemos que estos triángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir que sean opuestos por el vértice? Esto sucede cuando tienen un vértice en común y sus lados son semirrectas opuestas. Como sabemos que este triángulo es igual a este, estos ángulos son ángulos alternos. Y estos se crean cuando una recta cruza a dos paralelas. En este caso, aquí tenemos dos paralelas y la recta que las cruza viene siendo esta de aquí. Y por último, ¿cómo sabemos que estos ángulos son iguales? Porque ya el problema nos lo indica, 90 y 90. Entonces saquemos este triángulo grande de aquí. Aquí tenemos 18 y aquí tenemos 12. Siguiente, saquemos el triángulo pequeño. Aquí tenemos X y aquí tenemos 10. Trabajando con semejanza de triángulos tendríamos 18 es a X, así como 12 es a 10. Ya sabemos cómo resolver estos problemas, lo hemos visto en videos anteriores. Esto vendría siendo igual a 18 por 10, esto es igual a 12 por X. 18 por 10, 180, esto es igual a 12X. El 12 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. 180 partido 12 es igual que X, por lo cual X vendrá siendo 180 dentro de 12, 15. El valor de X es 15. Siguiente nos dice, un jardín tiene forma de círculo de 5 metros de radio y se colocará una fuente también con forma de círculo de 2 metros de radio. ¿Qué espacio queda para el césped? Es decir, que encontremos esta área de aquí. A ver, esta fuente tiene 2 metros de radio y el jardín en sí tiene 5 metros de radio. Entonces, prácticamente esto lo podemos ver como un problema de área sombreada, por lo cual creemos una expresión para calcular el área sombreada. Área sombreada vendría siendo el área total menos el área no sombreada. Al momento de quitarle el área no sombreada al área total, ya únicamente nos quedaría el área sombreada, que es lo que nos interesa. Por lo cual, calculemos primero el área total. Es un círculo, por lo cual su fórmula es pi r al cuadrado. Pi, ¿cuál es su radio? Su radio es 5. Esto vendrá siendo igual a 5 al cuadrado 25, 25 pi. Ya tenemos el área total. Ahora calculemos el área no sombreada, es decir, el área de la fuente. De igual forma es un círculo, por lo cual trabajamos con la misma fórmula. Pi por el radio, ¿cuál es el radio? 2. El área no sombreada vendría siendo 4 pi. Entonces el área sombreada ya sabemos que es el área total, 25 pi, menos el área no sombreada, 4 pi. 25 pi menos 4 pi, área sombreada vendría siendo 21 pi metros cuadrados. Tenemos ya así este problema. Siguiente, se desea construir una caja a partir de un trozo cuadrado de cartón, cortando cuadritos de 3 centímetros en las esquinas. Si la capacidad de la caja debe ser de 48 centímetros cúbicos, ¿cuál es la longitud original de los lados del cartón? Entonces tenemos un trozo cuadrado de cartón y vamos a cortar cuadritos de 3 centímetros en las esquinas. Aquí tenemos nuestros cuadritos y cada lado va a ser 3. Nos dice que la capacidad total de la caja debe ser 48 centímetros cúbicos. ¿Cómo es que calculamos el volumen de esta caja? Supongamos que tenemos aquí nuestra caja. El volumen de esta caja la vamos a encontrar multiplicando el área, esta área de aquí, por su altura. Entonces, volumen caja vendrá siendo esta área de aquí, se podría decir el área de la base, por su altura. Vamos a llamar a la altura h. Pongamos colores para ver de dónde viene cada cosa. El área de la base, dijimos que es esto, por su altura h, esto de aquí. Entonces nos preguntan cuál es la longitud
original de los lados del cartón. La longitud original viene siendo esto de aquí. Entonces estos son los lados que tenemos que encontrar, el cual vamos a llamar X. Aquí teníamos nuestros laditos de 3 y el volumen de la caja tiene que ser igual a 48 centímetros cúbicos. Listo, ya tenemos planteado todo nuestro problema. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Si todo esto es X y a esta X se le quita esta partecita de aquí y a esta partecita de acá, ya únicamente nos quedaría esta partecita de acá, y esta partecita de acá viene siendo esta parte de acá. ¿Y cuánto medirá esta parte de acá? Bien, medirá X menos 6. ¿Por qué menos 6? 3 y 3, 6. Y como dijimos, esta parte de acá es igual a esta parte de acá. ¿Y qué es esta parte de acá? Esta parte de acá es un lado de la base, por lo cual el área de la base vendría siendo X menos 6, como es un cuadrado, su área viene siendo lado al cuadrado, y como su lado es X menos 6, área es igual a L cuadrado, su L es este, por lo cual X menos 6 al cuadrado viene siendo su área. Ya tenemos el área, y ahora esto lo multiplicamos por la altura. ¿Y a cuánto es la altura? ¿Cuánto mide esto de aquí? Esto de acá va a ser igual a lo que se dobló, es decir, a 3. ¿Y esto a qué es igual? ¿A qué es igual el área de la base por la altura? Esto es igual a 48. ¿Qué se nos genera automáticamente? Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de X. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Todo esto por 3, y esto es igual a 48. Pero lo podemos simplificar. Este 3 está multiplicando, pasa a dividir. 48 dentro de 3, 16. Entonces, x al cuadrado menos 2 por 6, 12, 12x, más 36, igualamos esta expresión a 0, menos 16, esto es igual que 0. 36 menos 16, 20. X al cuadrado menos 12x más 20, esto es igual que 0. Abrimos paréntesis. X y x. Más y menos, menos. Menos y más, también menos. Dos números que multiplicados nos den 20 y sumados nos den menos 12. Estos vendrían siendo el menos 2 y el menos 10. Menos 2 por menos 10, 20, y menos 2 más menos 10, menos 12. Por lo cual, x menos 2 es igual que 0, como x menos 10 es igual que 0. X vendría valiendo igual que 2, como x vendría siendo igual que 10. ¿Qué valor agarramos entonces? ¿El 2 o el 10? Hagámoslo por lógica. ¿Qué pasa si aquí metemos el 2? 2 menos 6 da menos 4. Y no podemos tener una longitud negativa, por lo cual descartamos esta respuesta. Ahora trabajando con el 10. ¿Qué pasa si aquí metemos el 10? 10 menos 6 da 4. Una longitud de 4, es decir, una longitud realmente razonable, por lo cual el valor de x, es decir, el valor original de este cartón, es igual a 10 centímetros. Ya por último, tenemos una esfera inscrita en un cilindro. Si el volumen del cilindro es de 200 centímetros cúbicos y tiene una altura de 20 centímetros, ¿cuál es el volumen de la esfera? Tenemos aquí nuestra esfera inscrita en un cilindro. Nos dicen que el volumen del cilindro es 200 centímetros cúbicos y tiene una altura de 20 centímetros. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el volumen de la esfera? ¿Cómo es que calculamos el volumen de una esfera? El volumen de una esfera lo calculamos como 4/3 de pi por r al cubo. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí para encontrar el volumen de esta esfera? Nos falta encontrar su radio. ¿Cuál viene siendo su radio? Este viene siendo un punto del centro hasta un borde de la esfera.
Entonces, ¿qué es lo que comparte esta esfera con este cilindro? También su radio. Aquí tenemos otra vez el radio. Y este radio de aquí va a ser igual a este radio de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar el radio del cilindro para simplemente meterlo aquí y ya tener el volumen de la esfera, que es lo que nos piden. Entonces, como meta, encontrar el radio del cilindro. ¿Cómo es que calculamos el volumen de un cilindro? Vol cilindro vendría siendo pi r cuadrado por h, ya que es igual esto. Esto es igual a 200 centímetros cúbicos. 200. ¿Qué valores tenemos? Pi, conocemos el radio, no lo conocemos. Por h, ¿cuál es el valor de h? H es igual a 20. Esto es igual a 200. Despejamos para tener solo el radio. El por 20 está multiplicando, pasa a dividir. Pi r cuadrado es igual a 200 dividido 20. 0 se va con 0 y nos quedaría que pi r cuadrado es igual a 20 entre 2, 10. El pi está multiplicando, pasa a dividir. R cuadrado vendría siendo igual a 10 partido pi. Ahora, como lo que nos interesa es el radio y no el radio al cuadrado, ponemos ambos lados en raíz. Y el radio vendría siendo raíz de 10 dividido raíz de pi. Tenemos ya así el radio del cilindro. Y el radio del cilindro va a ser lo mismo que el radio de la esfera. Por lo cual, ya podemos encontrar el volumen de esta. 4/3 que multiplica a pi por el radio al cubo. ¿Cuánto es el radio? Raíz de 10 partido pi. Lo podemos dejar así, sin embargo, esto es lo mismo que tener 10 partido pi elevado a la 1/2 por 3. 4/3 multiplica pi por 10 partido pi por 1/2 por 3, 3/2. Tenemos ya así el volumen de esta esfera. Y es así como terminamos todo nuestro repaso para esta matemática para entrar a la Facultad de Medicina. Muchas gracias por ver el video y por acompañarme a lo largo de toda esta serie de videos. Espero que les vaya muy bien en su examen. Si les ha gustado esta serie, les agradecería mucho que dejaran su like y se suscribieran. Muchas gracias.